Bien. Buenas noches a todos, compañeros. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por la paciencia para dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a continuar directamente donde nos quedamos la clase pasada, que era en el modelamiento de la estructura de su edificación, pero ya no en ya no en el plano, sino que ahora en el espacio. Ya la pasamos a 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, teníamos nosotros esta configuración tal cual, ¿no? Donde teníamos 3 ejes en Y y 4 ejes de columnas en X. ¿Observan? 1, 2, 3, 4 en X. ¿Sí? Y en Y, 1, 2 y 3. ¿Vale? Bien. Nos faltaba entonces modelar algunos elementos de viga. Todavía no terminábamos. Porque si se fijan, si ustedes rotan un poco su edificación, es más, si ponen la vista en planta, recuerdan cómo vimos los diferentes tipos de vistas en la clase 1, están en el submenú superior. Hay unos iconos que tienen las leyendas XY, XZ, YZ. Entonces, la, la nomenclatura o la leyenda XY me permite visualizar mi estructura en planta, vista desde arriba. Entonces, viéndolo desde aquí, pues se ve medio vacío, ¿no? Hacen falta algunos elementos dentro de estos sectores de la estructura. Bien, sale. Voy a pasar nuevamente a mi vista tridimensional. Bien, sale. Y voy a rotar un poquito mi estructura. Entonces, los elementos que nos hacen falta son elementos de esta longitud. Recuerden que a estos elementos todavía no le hemos asignado las propiedades eh, de viga adecuadas, ¿no? Estos son solamente elementos barra que tienen una propiedad de sección predeterminada de SAP 2000. De hecho, si yo doy clic derecho sobre alguno de estos elementos verdes, puedo observar cómo en la pestaña de Assignments, asignaciones, en la primera fila dice Section Property y tiene el nombre FSS1. Ya hemos discutido anteriormente cómo esta sección es la sección predeterminada que da SAP 2000 cuando yo creo cualquier frame y es una sección de acero. Entonces, no me sirve para este caso. Hay que modificarlo todavía, ¿no? Ok, nada más para que tengamos en mente eso, ¿sí? Que estos elementos, algunos elementos todavía hay que modificarles la sección. Bien, pues les comentaba, en términos de la disposición geométrica y la longitud, yo requiero repetir este elemento que tiene una longitud de 6 metros en este eje y también en este eje. ¿Sí? Entonces yo voy a querer repetirlo 2 veces, tanto este como este. ¿Están de acuerdo, no? ¿Para qué? Para que yo tenga elementos que me conecten esta columna con la columna del eje central y con la columna del eje exterior del otro extremo. Esta columna con esta columna y con esta columna. ¿Vale? Bien. Entonces ya sé qué es lo que quiero replicar. Ahora, voy a pasar a la vista YZ, que es una vista en elevación. Entonces, nuevamente, para cambiar de vistas, yo puedo explorar entre los distintos iconos que tienen XY, XZ y YZ. Voy a seleccionar YZ en este caso. Bien, sale. Estos elementos verdes son justamente los que mencionábamos hace un momento que queremos replicar, queremos repetirlos. Si bien esta vista la voy a tener en la vista en planta, a mí me gusta trabajar siempre con una vista en 3 dimensiones para poder visualizar mejor pues, cómo va desarrollándose mi modelo. Así que si esta vista la tengo en elevación, perdón, la vista de la derecha voy a cambiarla al espacio, ¿no? Voy a cambiarla a 3 dimensiones. Simplemente selecciono el icono que dice 3-D.
Fíjense, bueno, por estas cosas les comentaba, porque si yo selecciono un elemento, se visualiza también aquí en la vista en 3 dimensiones qué elemento es seleccionado. Y eso me ayuda a mí mucho para guiarme. Ok, ahora voy a seleccionar todos mis elementos viga que están en la vista en elevación YZ y yo voy a replicarlos. Recuerden que para replicar hay dos opciones. Puedo, una vez seleccionados, irme a editar, replicate, o bien puedo simplemente utilizar el atajo control R y tengo la misma pestaña. ¿Sí? Entonces, me voy a ir a mi ventana de replicado y voy a ver en qué sentido las quiero replicar. Quiero replicarlos en Z, o sea, hacia arriba o hacia abajo. No. Quiero replicarlos en Y, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. Tampoco. Quiero replicarlos en X, ¿sí? Que sería viendo mi ventana de la izquierda, sería en la profundidad. Es el eje perpendicular al plano que estoy mostrando ahorita en la ventana de la izquierda. ¿Con qué magnitud? Dado que los ejes en X están a cada 4 metros, yo quiero poner estas vigas a cada 4 metros. ¿Y cuántas veces? Pues me hace falta cubrir dos ejes en la parte interior de mi estructura. Entonces, aquí pongo 2 veces. ¿Ok? Fíjense cómo en mi modelo en 3 dimensiones ya han quedado estos elementos modelados, ¿no? Y bueno, esto me da a mí una mejor visualización de cómo va quedando todo mi modelo en general. Ok, los voy a pasar nuevamente a la vista en planta. Bien, vale. Pues yo tengo la vista en planta. Lo último que nos hace falta en cuanto a eh, disposición geométrica de elementos van a ser unas vigas que van a ser secundarias realmente, que van a dividir ahora estos tableros de losa. Van a dividir este tablero y ese tablero, este y este. Entonces, lo que a mí me conviene hacer aquí es tomar estos elementos viga y replicarlos para que me queden más o menos en esta posición. Y luego puedo tomar estos elementos viga y replicarlos para que me queden en esta posición. ¿Bien? ¿Sale? Entonces vamos a hacer eso. Fíjense. Si yo tenía antes la vista YZ que me mostraba esta cara, ¿cómo sé que esta cara? Porque yo trabajé seleccionando los elementos que están en verde, ¿no? Entonces, pues yo sé que debía estar viendo esta cara o esta cara. Las centrales no, porque las acabo de crear. Entonces yo sé que estas caras son las vistas YZ. Ahora, para que me muestre estos elementos en elevación y me permita trabajar con ellos, voy a seleccionar la vista X, Z, porque quiero la vista en elevación. Vale, entonces selecciono XZ. Bien. Ahora, voy a permitirme seleccionar todos los elementos viga. Ahí está. Todos mis elementos viga de todos los niveles. En esta vista, fíjense cómo se habilita la selección en mi modelo en 3 dimensiones. Entonces, les repito, esto me guía mucho a mí. Ok. Debe de tener
24 elementos seleccionados en este punto. Lo pueden verificar, repito, viendo la parte inferior izquierda de su pantalla. Y dice 24 frames seleccionados. ¿Sale? Con mis elementos seleccionados voy a hacer algo muy similar a lo que acabo de hacer para generar las vigas intermedias en el otro sentido. Voy a utilizar la herramienta replicado. Entonces, presiono control R, pero ahora el replicado ya no va a ser en este sentido. Cambia. ¿Sí? Sale. Quiero que se replique en X, o sea, hacia un lado o hacia el otro, izquierda, derecha, no. Entonces aquí doy 0. En Y, que sería en la profundidad, sí. Quiero que se replique justamente en ese sentido. ¿A cada cuánto? Aquí va a ser una separación de 3 metros. ¿Por qué? Porque mis crujías que están en el sentido Y tienen un claro, una separación de 6 metros. Y yo quiero ubicar estas vigas secundarias justamente a la mitad de dicho claro. Así que 6 entre 2 es 3. ¿Cuántas veces? Solamente voy a querer que se replique una vez en este momento. ¿Sí? Entonces le doy aplicar. No le voy a dar OK, sino que voy a darle aplicar. Fíjense cómo en mi modelo en 3 dimensiones se han creado estas vigas secundarias, pero solamente en uno de los sectores de mi estructura, ¿no? Todavía me falta crearlos aquí también. Lo que voy a hacer es, desde mi vista en elevación, perdón, sin haber salido de mi herramienta para replicar, ¿sí? Voy a trasladarme hacia otro eje en Y. Para hacer eso, simplemente utilizo los iconos, que es una flecha muy, muy grande que apunta hacia arriba y una flecha que apunta hacia abajo. Estos me permiten, como ya lo habíamos mencionado en la buena ocasión, navegar entre los distintos ejes que yo tenga en este momento creados para mi estructura. Fíjense, si yo intento, no puedo. ¿Por qué? Porque no he creado más que un eje. ¿Por qué? Porque yo he partido de un marco plano para modelar toda esta estructura, ¿no? Si recuerdan, la base de esta estructura fue el modelo de marco plano que generamos. ¿Sí? Así que es muy conveniente que nosotros tengamos más ejes, de tal forma que yo pueda navegar entre ellos con estas líneas. ¿Sí? Así que, ¿saben qué? Vamos a tener que salir de esto, vamos a salir del replicado y vamos a generar nuevos ejes en Y y en X. De tal suerte que yo pueda navegar sobre ellos y me permita visualizar las distintas vistas en planta, perdón, en elevación, y bueno, dicha sea de paso en planta también, que tengo para mi estructura, ¿no? Las distintas visualizaciones eh, del plano que tengo. Porque esta es solamente la estructura vista desde afuera. Pero yo voy a tener un eje como este en la parte de adentro, posiblemente, ¿no? Y más adentro y luego en la cara del otro extremo. Entonces yo quiero visualizar todos estos si es posible. Bien. Entonces, para crear más ejes, más sistema, ampliar la cuadrícula, el sistema de cuadrícula que tengo, me voy a el menú superior, en donde está la opción Define, y voy a bajar hasta encontrar mi opción que dice Sistema de coordenadas, diagonal parrilla o diagonal cuadrícula. Voy a seleccionar el global, que es el que está predeterminado, y le voy a pedir que me deje modificarlo. En diagonal show, que es observarlo, ¿no? Entonces damos clic. Bien.
Entonces, ¿qué observamos? Que en X tenemos efectivamente ejes a 0, a 4, a 8 y a 12. Es como los deseábamos, ¿no? Está bien, porque de aquí partimos para el sistema de marco plano. En Y solamente tenemos un eje en el origen, en 0. Es por eso que ahora no hemos podido navegar entre distintos ejes de Y. El eje en Y al que yo quiero llegar está 6 metros más allá del origen. Aquí estoy en el origen. Este, que es mi segundo eje en Y, está separado 6 metros del origen. Así que para tener ahí una línea, un sistema de líneas que me permita ver esa vista, voy a darle a añadir. Vamos a añadir un eje. Voy a pedirle que eh, la dimensión de ese eje sea 6 metros en Y. Entonces simplemente sobrescribo 6 sobre la nueva línea que he creado, la nueva fila que he creado. Ahora necesito una más, posicionada a 6 metros más allá del eje que acabo de crear. Entonces 6 más 6 es 12, así que voy a añadir una más. Y bueno, automáticamente se ha creado con un valor de 12 metros, porque como les comentaba, eh, estos sistemas de celdas que tiene SAP 2000 siguen la lógica de incrementos anteriores. Entonces, como aquí SAP observó que teníamos un incremento de 6, cuando le pedimos crear uno nuevo, me generó 12. Si yo ahorita le pido añadir uno nuevo, me va a generar uno de 18, y uno nuevo, uno de 24, y así sucesivamente, 6 en 6. Bien. En caso de que no hubiese generado un eje de 12 metros, pues yo hubiera tenido que sobreescribir la dimensión 12 aquí. Bien. Y en Z, pues ya habíamos creado todos los ejes desde 0 hasta 24, una separación de 3 metros, ¿sí? Que pues va a representar la altura total de la edificación. Bien, entonces voy a darle OK, OK, vale, OK. Voy a pasar nuevamente a la vista XZ y voy a irme a replicado, replicate. Bueno, selecciono, bueno, ahí está. Vamos a movernos primero al eje 2. No estábamos en el eje 2, perdón. ¿Sí? Utilizan las flechitas superiores, se mueven al eje 2 en Y, les va a indicar en los círculos que están arriba que estamos en el eje 2. Ahora sí, seleccionamos todas las vigas de este eje, utilizo el atajo control R y voy a volver a replicar estas vigas en las mismas especificaciones que tenía anteriormente en la herramienta de replicado. ¿Sí? Quiero replicarlas en Y, 3 metros y solamente una vez. Entonces puedo dar clic en OK. Si se pregunta por qué a veces doy clic OK y por qué a veces doy clic en aceptar, bueno, la razón es muy simple. Cuando usted da clic en SAP 2000 en algo que dice solamente aplicar, no se sale de la ventana. ¿Sí? Vamos a pensar que yo quiero, voy a pasarme a la vista bueno, voy a seguir en la vista XZ. ¿Sí? Voy a seleccionar la columna hasta arriba y vamos a pedirle que la replique hacia un lado, que quede ahí volando mi columna. Entonces utilizo control R. Entonces yo quiero que la replique hacia un lado, así que va a ser en el sentido X. Voy a pedir que me lo dé 1 metro separado de como yo tengo ahorita la estructura. Fíjense, si yo le doy aplicar, no voy a salir de esta ventana.
Fíjense, se ha hecho, se ha ejecutado la orden, se ha llevado a cabo el replicado, sin embargo yo sigo en esta ventana. Y esto me da la ventaja de yo poder seguir replicando otras cosas que yo quiera, que no hubiese podido hacer de manera inmediata. ¿Qué tal si ahora yo quiero replicar esta, eh, pero ahora que sea a 3 metros de separación en X, replicar, tengo, ¿no? Que eso no lo podía hacer de manera inmediata cuando solamente tenía esta columna modelada. ¿Están de acuerdo? Bueno, si yo en vez de darle a aplicar, le doy OK, lo que pasa es que me cierra la ventana. Entonces, si ya usted va a terminar de aplicar su herramienta, pues sí, da OK. Si va a continuar aplicando la herramienta que sea, porque esto no es exclusivo para el replicado, esto no sirve para otras opciones. ¿Sí? Pero si va a seguir aplicando o utilizando la herramienta que sea que tenga en pantalla, pues sigue utilizando aplicar. ¿Sí? Muy bien. Voy a borrar estos elementos que aquí he puesto y que nada más eran de ejemplo. Bien. Ahora, voy a ver la vista 3. Bueno, voy a ver aquí la vista en planta y aquí tengo la vista 3D. Voy a rotar mi modelo 3D. Fíjense cómo mi modelo ya tiene una configuración geométrica adecuada. Todavía nos faltan algunas cosas, como el modelado de las losas, pero en cuanto a elementos barra, en cuanto a la ubicación, la disposición de los elementos barra, ya está bien. ¿Sí? Ahora, para que no se nos pase, vamos de una vez a asignar de manera correcta todas las secciones a mis distintos elementos. Entonces voy a aprovechar que aquí estoy en la vista X, XZ y voy a moverme entre niveles hasta llegar al eje 1 en Y. Pueden observar como aquí dice eje 1. Sale. En este eje, ¿qué requiero yo? Bueno, mis columnas deben de tener eh, una sección de columnas del nivel 1 al 3 para los primeros 3 niveles. Después, las siguientes 3 deben de tener una sección de columnas nivel 4 al 6. Y las últimas, una sección de columnas 7 y 8. Y en este eje en particular, mis vigas, ¿no? ¿Sí? Mis vigas deben de tener una sección de viga definida por T2, ¿sí? La cual tiene dimensiones de 20 por 50. Entonces, como yo ahorita, pues este modelo lo hice de clase pasada, ¿no? Entonces, vamos, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo qué sección es cuál. Pues yo podría decir, bueno, pues voy a ver una por una. Ah, bueno, esta sí tiene la columna adecuada, ¿no? Y esta viga, clic derecho, a esta no tiene la viga adecuada. Entonces, podría irme una por una para ver cuáles tienen la sección adecuada. Pero también le puedo pedir a SAP que me muestre la etiqueta que tiene la sección de cada elemento. Y esto simplifica el trabajo. Para observar esto, me voy a Display, Show MISC Element Assigns, ¿sí? Que es la tercera opción. En el submenú busco Frames porque voy a pedirle una propiedad particular de mis elementos frame. Y le voy a pedir que me dé las etiquetas. ¿Ok? Sí. Ah, perdón, perdón. Otra vez. Vamos a Display. Frame. Section Properties, perdóneme. No era etiquetas. Era Section Properties. Labels es para que nos dé la numeración, aunque se fue haciendo cada uno de mis labels, de mis frames. Le digo, ok, y ahora sí. Ahora sí. Fíjense, nos dice que las columnas de los primeros 3 niveles efectivamente tienen todas la sección columna 1, nivel 1, nivel 3.
Las de los siguientes tres niveles efectivamente tienen la sección N4 y N6, y las de los dos últimos niveles efectivamente tienen las 7 y 8. Muy bien, las columnas ya no hay nada que hacerles. Las vigas, todas tienen la sección V1, y yo quiero que estas vigas tengan la sección T2. Y en los extremos voy a querer que tengan mi sección T2. ¿Sale? Entonces, vamos a seleccionar todas las vigas. Voy a asignar frame, secciones de elementos frame, y busco. Todavía no se ha definido una viga T2. Pero eso no significa que yo tenga que salirme y definir una sección desde afuera, ¿no? No. Eso es lo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Primero definir todas las secciones y luego asignarlas. Pero, ¿qué tal si yo acabo de decidir que estas van a ser la sección T2? Pues yo puedo, a partir de aquí, a partir de esta ventana en la que me encuentro, crear nuevas secciones. Simplemente me voy a Define Sections y fíjense, sale la ventana que hubiese tenido si me hubiese salido de todo esto y me hubiese ido a Define, frame Sections. Haber hecho todo ese caminito es lo mismo que simplemente haber picado aquí, Define Section. Bien. Entonces de aquí yo puedo crear mi sección de viga T2. Vamos a pedirle que primero que me muestre esta viga V1. Voy a pedirle que me deje observar cuáles son las propiedades de esta viga. Entonces veo que esta es una viga que tiene un peralte de 40 centímetros, un ancho de 20 centímetros y que tiene una propiedad de material concrete, que es un concreto que yo he definido anteriormente, ¿verdad? Bueno, pues la viga T2 que voy a crear es muy parecida a esta, con la única diferencia que está más aperaltada. Esta viga T2 que voy a crear va a tener un peralte de 50 y ya no 40. Así que yo, al saber que la viga que crearé es muy similar a una que ya tengo, pues puedo aquí darle cancelar o cerrar esta parte. Y puedo permitirme pedirle a SAP, déjame crear una copia de esta propiedad idéntica y yo nombrarla de otra manera, ¿no? También ya lo habíamos visto. Repito muchas estas cosas a veces porque eso va a ser solamente en las primeras clases, ¿no? Porque pues quiero que se vayan empapando y familiarizando de esto. Yo esperaría que a partir de la siguiente clase o dentro de una o dos ya estén bien familiarizados con esto y pues ya no tenga yo que repetir mucho esto de añadir copia de propiedad y todo eso, ¿no? Simplemente lo haremos sin ahondar mucho en ello. Esto lo digo por aquellos que pues ya tengan un poco más de experiencia en SAP para que no se me desesperen. Bien, entonces les decía, vamos a pedir una copia de esta propiedad. Selecciono, le pido añadir copia de propiedad, cambio el nombre, esta va a llamarse viga T2 y va a tener un peralte de 50 centímetros. Doy añadir, bueno, doy OK, perdón, y listo. Ya he creado mi sección de viga T2. Doy OK y fíjense, yo sigo en la parte de asignar secciones. Todo esto lo hice desde dentro de, digamos, del comando asignar. Así que todavía tengo seleccionadas las vigas que quiero cambiar. Ya puedo seleccionar la sección T2 y cambiarlas. ¿Sí? Para ello voy a utilizar aplicar, porque todavía no quiero salir de la asignación de secciones. Simplemente doy aplicar. Ha cambiado la sección, ahora todas dicen viga T2 y yo continúo en mi ventana de asignación. Así que puedo volver a cambiar la propiedad de algún otro elemento. Bien.
Ahora voy a utilizar las flechas para navegar entre ejes. Voy a cambiar al eje superior. Fíjense. Estoy en el eje 2, ¿no? Aquí sí quiero que mis vigas sean vigas V1. Voy a cambiar al eje superior. Estoy en el 3. Aquí sí voy a cambiar las vigas a T2, ¿no? Entonces selecciono. Ok, sale. ¿De qué? Vamos a cambiar las vigas de todos los ejes a T2. Y vamos a dejar solamente las vigas secundarias como V1. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, tanto las del T2, las del nivel 2, las selecciono como las del nivel 3. Cambio el nivel 3. Pueden observar que estoy en el nivel 3 con los circulitos que están marcados en la parte superior de mi modelo. Selecciono las vigas V1 y le voy a pedir que estas sean vigas T2. Aplicar y listo. Ya han cambiado mis vigas que están en los ejes, ¿vale? Y solamente he dejado las vigas secundarias como vigas V1. ¿Sí? Bien. Lo último que me falta en términos de asignación de propiedades de vigas es cambiar las vigas que tengo en la vista YZ. La vista YZ, observen cómo todas las vigas tienen la sección FSS1. Y estas son secciones de acero. Yo no quiero estas secciones, ¿no? Entonces, hay que seleccionar todas estas y asignarles una sección V2. Entonces, esa tampoco está definida, hay que definirla. Bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, pero ya no una por una, ni tampoco agarrando así entre ejes, o sea, cambiando entre distintos ejes, sino que como yo sé que todas las vigas que quedan por cambiar tienen la propiedad FSS1, pues yo puedo decirle a SAP, selecciona todos los elementos barra que tengan esa propiedad FSS1 y ya yo voy a poder cambiar estas. Para hacer eso vamos a seleccionar por propiedad, ¿sí? Entonces, en el menú superior, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta opción dice Select. Vamos a expandirla. Y vamos al submenú Select. Ahora, en el siguiente menú, elegimos Propiedades. Y de entre las propiedades, usted puede elegir, o sea, podría, por ejemplo, seleccionar todos los elementos que compartan algún material, ¿no? Lo seleccionaría por material. O puede elegir todos los elementos que compartan una propiedad de sección, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero pues no se limita a eso, ¿no? Puede elegir todos los que compartan una sección de cable, una sección de área, una sección de sólido, etcétera. ¿Sí? Aquellos que compartan una propiedad pueden ser elegibles. En este caso, vamos a seleccionar por propiedad de sección de elementos barra. Entonces, seleccionamos Frame Sections. Vamos a elegir la propiedad FSEC1 y vamos a seleccionar. Fíjense cómo se han creado, cuando se ha habilitado la selección de todos mis elementos viga que quiero cambiar, ¿sí? Los remanentes. Voy a salir de la selección. Ahora, no den clic en ningún otro lado porque va a quitarse la selección. Pero, en caso de que, bueno, perdón, no intenten seleccionar otra cosa. Pero en caso de que usted quite la selección por cualquier razón, ¿qué tal si le da Escape por error o da algún otro comando
que me quite la selección, pues yo puedo utilizar, hay una, hay un, una herramienta de atajo, que es una salvación en muchas ocasiones en SAP 2000, que está en el menú izquierdo, en la parte casi hasta abajo. En la parte inferior hay una serie de opciones para seleccionar. ¿Sí? Yo voy a explorar la que dice PS y tiene una flechita en diagonal hacia arriba. Ese PS significa Previous Selection, selección previa. Si usted da clic sobre ese icono, fíjense cómo se ha seleccionado todo lo que yo tenía seleccionado anteriormente. Entonces les comentaba, si por error dan cualquier comando o un clic por ahí que no debe ser, o escape o lo que sea, y se quita la selección, usted puede regresar a la selección anterior con Previous Selection. Bien, sale. Entonces seleccionar nuestras vigas, pues repito lo que acabo de hacer en cuanto a asignación de vigas, de sección de viga. Asignar, frame, frame sections, y busco V2. No está. Entonces, hay que crearla. Me voy a Define Sections. La sección V2 va a tener una sección de 30 por 50. ¿Sí? Lo cual, claro que tiene sentido que sea una sección más robusta, dado que estamos hablando de unas vigas que van a tener un mayor claro. Estas son las vigas que tienen el claro de 6 metros. Las demás que hemos definido tienen un claro de solo 4 metros. Entonces, bueno, es consistente que tenga una sección más robusta, ¿no? Entonces, yo sé que tienen una sección de 30 por 50. Así que puedo pedir una copia de la viga T2 y solamente cambiar el ancho. Selecciono mi viga T2, añadir copia de propiedad. Y aquí le voy a poner viga V2 y cambio el ancho a 30 centímetros. Ok, ok. Y ya tengo en la lista viga V2. Puedo darle ok y listo. Ya están mis vigas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el modelado de la losa. La clase pasada y antepasada, que estábamos tratando con modelos de marco plano, pues, ¿qué hacíamos? Teníamos un modelo más o menos así, ¿no? O sea, pista plana. Pues el entrepiso lo considerábamos como una viguita, ¿verdad? Pero la realidad es que sobre esta viga está una losa, ¿no? O de manera a lo mejor, a nivel de la viga está una losa. Y ya cuando estamos tratando con una estructura en el espacio, pues ya nos conviene representar los sistemas de entrepiso, ¿no? Los distintos sistemas de entrepiso que podemos tener. Ahora, hay un montón de sistemas de entrepiso. Hay pues, losas sólidas, hay losas aligeradas, hay sistemas de piguete y bovedilla, hay losa acero, hay un montón. Eh, Vamos a ver, ahorita vamos a empezar con losas sólidas, más adelante vamos a ver cómo modelar distintos tipos de elementos de superficie y vamos a ver cómo pueden tener algunos aplicación para hacer, por ejemplo, sistemas de viguete y bovedilla, ¿no? O sistemas de losas nervadas. Y probablemente vayamos a ver algún ejemplo de cómo modelar estos sistemas, ¿no? Sin embargo, les adelanto que, bueno, la realidad es que el objetivo principal con el modelado de elementos de superficie, los elementos de losa, ¿no? De área, SAP 2000, es lograr transmitir las cargas de manera adecuada, ¿no? No realmente observar el comportamiento en sí de los elementos losa. ¿Sí? Que bien, pues se podría hacer hasta, eh, pues hasta cierto grado. Sin embargo, el objetivo es que transmitan las cargas. Entonces, bueno, para que tengan eso en mente yendo a las clases posteriores. Bien. Entonces, vamos a crear un elemento de superficie. Para ello hay que definir de manera muy similar a como nosotros definimos la sección de los distintos
elementos columna y viga, tengo que definir una sección de mi losa. Me voy a define, section properties, pero ya no frame sections, sino que bajo hasta encontrar area sections. Bien. Vamos a pedirle que me deje añadir una nueva sección. Ok. Vamos a ver qué nos pide aquí. Primero, el nombre de mi sección. Voy a decir losa de concreto. Después nos dice, ¿qué espesor quieres darle a tu elemento de área? Vamos a darle un espesor o un peralte, como le llamen, de 20 centímetros. Más adelante ya veremos la diferencia entre entre estas dos casillas, no se preocupen. De momento, denle 20 o punto 20 metros. Nos pide también el tipo de elemento. Esto también más adelante tenemos una clase particular de cuándo elegir cada uno de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque es común que, pues que haya errores en la definición de mi elemento área, como uno o como otro tipo. Es algo, pues que se identifica bastante cuando revisamos los modelos creados por otras personas. Bien. De momento vamos a utilizar nosotros shell fin. Y, les repito, esto lo justificamos en clases posteriores. Ahorita van a tener que confiar en mí. Material, vamos a elegir concrete, es el concreto que nosotros hemos definido, y listo. No vamos a meternos de momento en ninguna de las otras propiedades, ¿vale? Ahorita no nos interesa nada más que esto que acabamos de definir. Vamos a darle OK. Y OK. Está definida la sección de mi elemento losa. Y se fijan, es realmente muy similar a cómo se definen las secciones de las vigas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se da? Se da la dimensión geométrica y se especifica el material, básicamente. Es lo mismo que hicimos ahorita en la losa. Ahora vamos a modelar las losas. Bien. Para ello, voy a cambiar a la vista en planta. Es más conveniente cuando estamos hablando de superficies que son sobre un plano. Entonces voy a cambiar a la vista en planta, que es XY. ¿Sí? Bien. Ahora estoy yo en un nivel de entrepiso estoy en el 1, 2, 3, en el cuarto entrepiso, ¿no? Voy a cambiarme hasta la primer losa, siendo la primera el nivel, digamos, la losa en nivel número 1. Entonces voy a bajar de nivel con las flechitas que están en el menú superior. Simplemente bajo. 1, 2, 3 y listo. Si usted baja y llega a una vista así, quiere decir que ya está en la base, ¿no? Entonces, aquí es donde estaría, pues, el desplante de las columnas y para abajo la cimentación, ¿no? Entonces, aquí no va a ponerlos. Vamos para arriba, un nivel para arriba. Ahí está. Este es el nivel al que yo quería llegar. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a crear mis tableros de losa. Para crear elementos de área, elementos de superficie, hay tres opciones directas en el menú izquierdo de SAP 2000. ¿Sí? Primero, observamos una figura que tiene un icono como si fuera un rectángulo, pero truncado, con una esquina recortada. Y la leyenda dice, si yo observo la leyenda que sale ahí, dice Draw Poly Area, o sea, dibujar área poligonal. Esto me permite dibujar áreas sobre elementos o sobre superficies que no sean regulares y que estén inclinadas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un techo a dos aguas y yo quiero modelar la cubierta, o le quiero poner ahí un elemento área para que me transmita las cargas, pues yo utilizaría
esta opción de modelado de área poligonal. Vamos a ver un ejemplo de esto pues más adelante, ¿no? Cuando veamos naves industriales, ahí lo utilizamos. Segunda opción es un rectángulo y solamente dice dibujar área rectangular. Esta opción es muy, muy directa de interpretar realmente. Me permite dibujar tableros de losa, cuadraditos y siempre planos. En este caso tenemos superficies planas, entonces nos sirve perfectamente bien. ¿Vale? Es el que vamos a utilizar. Así que lo elegimos. ¿Sí? Bien. Vamos nosotros a seleccionar el punto inicial de donde yo quiero poner la losa. Y moviendo el cursor, voy viendo cómo se hace más grande, ¿no? El área que voy a abarcar para modelar mi tablero de losa. ¿Vale? Entonces vamos a modelar nosotros el tablero hasta este punto. Bien. Fíjense cómo en la pestaña de propiedades que sale al elegir yo el modelamiento de elementos de superficie o de área, me indica aquí qué sección se está utilizando. Y el nombre de la sección es losa concreto. ¿Vale? Entonces, pues yo ya voy a saber que estas losas que esté modelando, pues van a ser de esta sección. Igual lo verifico después, pero bueno, esto ya me da tranquilidad a mí de que estas ya van a tener la sección que yo creé para los elementos de superficie, ¿no? Elementos de área. Y continúo yo modelando mis tableros de losa. Aquí usted puede hacerlo también uno por uno o puede utilizar la opción de replicado, que ya saben cómo hacerlo. También aplica perfectamente bien para elementos de losa. De hecho, ahorita lo vamos a hacer. Pero bueno, ya usted aquí empezaría a pues, utilizar las distintas herramientas que se les ha dado en estas breves clases. Hemos tenido apenas 4 clases con esta. Pero bueno, ya debe empezar a recopilar pues, las herramientas y ver qué es lo más cómodo para usted. Sale. Entonces, listo. Ya están modelados mis tableros de losa. ¿Sí? Más adelante ya veremos cómo utilizar la tercera opción. Ahorita no nos preocupemos por eso. ¿Sí? Fíjense cómo en mi vista de modelo 3D, aquí han quedado indicados los tableros de losa como unos polígonos rectangulares, ¿verdad? Y se marcan en rojo. Bien. Yo quiero que estos estén en todas, todas las losas, ¿no? Todos los entrepisos, más bien dicho. Así que puedo seleccionar todas mis losas y replicarlas, como les comentaba. Esto es idéntico a cómo se replica un elemento viga o un elemento columna. Bien. Voy a seleccionar todas mis losas. Simplemente doy clic sobre algún punto del área donde está marcada la losa. De clic. Y fíjense cómo hay como que un rectángulo punteado más pequeño. Eso indica que se ha seleccionado ese tablero de losa. Pero si usted no quiere seleccionar de manera individual, pues puede seleccionar por propiedad. Puede seleccionar todos los elementos que compartan la propiedad losa concreto. Para ello me voy a el menú superior, Select otra vez, Propiedades y Secciones de área. Elijo losa concreto, Seleccionar y fíjense cómo se han seleccionado todos mis tableros de losa. Bien. Ahora voy a utilizar el atajo Control R para replicarlos. Y esta vez yo no quiero moverlos ni en el lado derecho, ni en el lado izquierdo, ni en ningún sentido, ¿no? Horizontalmente. O sea, yo no quiero moverlos ni en X ni en Y. Yo quiero mover mis losas hacia arriba. Quiero repetirlas en todos los entrepisos.
La altura de entrepiso son 3 metros. ¿Y cuántos entrepisos me faltan por tener con una losa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrepisos. Entonces, digo que me lo repita 7 veces. Doy clic en OK. Fíjense cómo, ahora sí se ven unos, unos rectángulos en rojo en toda la altura de mi estructura. Puede haber gente que encuentre esto un poquito confuso. De hecho, pues yo me confieso, pues soy uno de ellos, ¿no? Esto se ve un poquito confuso porque hay muchas líneas. Entonces, a lo mejor a mí me gustaría más una opción para visualizar esto, de tal suerte que yo lo vea como elementos más sólidos. Esto es completamente posible. Para ello, voy a habilitar la ventana de la derecha. Simplemente doy clic sobre la ventana de la derecha. Me voy a opciones de display, que es el icono que tiene un recuadro con una flechita dentro de él. Doy clic. Voy a la segunda pestaña que dice opciones generales. Y en tipo de vista voy a seleccionar la que dice Extrude. Y voy a aprovechar para decirle que me dé, que me muestre los colores ya no por objeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Si se fijan, todos los elementos barra son azules. Y en todas las vigas, todas las columnas son azules. Y todos los elementos de superficie son rojos, porque son objetos diferentes, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo aquí, mostrándome los colores por objeto. Pero ahora yo quiero que me dé los colores por secciones. Y vamos a pedirle que aplique los cambios aquí. Vamos a dar OK. Vamos a decir sí. Y fíjense, tenemos una visualización de elementos ya mucho más sólidos, ¿no? Y que me permite a mí, pues, tener ya un control mucho mayor de si va bien o no mi modelo, ¿no? Porque de otra manera, antes de que tuviera tantas líneas, pues sí podía visualizar bien, pero después empecé a tener un montón de líneas ahí, pues ya no distinguía. ¿Vale? Entonces, bueno, una visualización así me ayuda mucho más a mí. Bien, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Faltan todavía varias cosas por hacer. Eh, Vamos a hacer algo que se le llama discretización de mis elementos losa. Es decir, voy a dividir todos mis elementos losa en subsecciones. ¿Esto por qué se hace? Cuando tenemos elementos de cascarón, que son elementos shell, que es el elemento losa que acabamos de crear, y yo quiero que estos elementos de cascarón transmitan las cargas a los elementos viga con los que tienen contacto, pues tengo que dividir estas losas en pedacitos, en secciones más pequeñas. ¿Por qué? Voy a cambiar a la vista XY, que es en planta. ¿Por qué? Por ejemplo, este tablero de losa, ahorita no está dividido. Si yo le pongo una carga, lo que va a hacer SAP 2000 es que las cargas las va a distribuir solamente a los nodos que tenga este tablero de losa. ¿Cuáles son sus nodos? Solamente tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene uno en cada esquina nada más. En otras palabras, así tal cual, si yo lo cargo, SAP 2000 va a pasarle las cargas solo a las columnas. Para que le pase cargas a esta viga, a esta viga, a esta viga, a esta viga y a esta viga, tengo que crear divisiones internas de tal manera que ahora ya no tenga solo estos nodos, sino que tenga muchos nodos internos. Y ahora sí, a través de cada nodo interno, va a pasar las cargas a mis distintos elementos. Bien, es por eso que se hace el mallado o discretización o la división de la losa, ¿no? Como usted le llame. Bien. Ok, entonces vamos a hacer la división de la losa. Para ello, voy a seleccionar primero todas mis losas. Voy a asignar, no, perdón,
a Select. Vamos a seleccionarlas por propiedad. Select, por propiedad, por secciones de área. Y vamos a elegir losa de concreto. Y seleccionar. Fíjense, en la parte inferior derecha, inferior izquierda, perdón, ahora me dice cuántos elementos área tengo seleccionados. Entonces, dependiendo de lo que yo haya seleccionado, me va a indicar aquí. Tienes tantas áreas seleccionadas, tantas barras seleccionadas, tantos nodos seleccionados, etcétera. Entonces aquí a ustedes, si están haciendo el ejemplo, debe de decirles que tienen 48 áreas seleccionadas. Para dividirlas, una vez que estén seleccionadas, me voy a asignar área y en el submenú busco mallado de área automático, ¿no? Automatic Area Mesh. Y clic. Y hay pues varias opciones para hacer el mallado. Ahorita está seleccionada una que dice None, que implica que no hay ninguna división interna de la losa. Entonces, nosotros la que vamos a usar típicamente va a ser la segunda, que me permite dividir mi losa, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle una división de 10 por 10. Más adelante vamos a ver por qué 10 por 10. Pero para ahorita parece un número muy arbitrario, yo lo sé. Pero más adelante vamos a ver por qué este tipo de números, en este orden, es adecuado. A partir de vamos a ver también cómo definimos este tipo de número y a partir de qué número pues ya no sería necesario incrementarlo, ¿no? Porque ustedes van a encontrarse con gente muy probablemente que les vaya a decir, "Ah, es que el mallado de los elementos de área tiene que ser muy finito. A lo mejor para algunas aplicaciones, ¿no? Tienen que hacerlo muy pequeñito. Pero la realidad es que vamos a encontrar cómo con tamaños de malla relativamente pequeños tenemos resultados muy buenos, muy precisos. Entonces realmente no es necesario incrementar el tamaño más. Así que le damos ahorita un tamaño de 10 por 10 y nuevamente va a tener que confiar un poquito, ¿no? Vamos a aplicar y vamos después, OK. ¿Sí? Fíjense cómo ahora me ha aparecido aquí una nomenclatura que dice 10 por 10. Significa que las losas tienen justamente ese mallado. Si yo doy clic derecho en una losa y observo, bajo en la fila, en la lista, perdón, de las asignaciones que tiene la losa hasta encontrar Mesh Type, que es tipo de mallado, voy a encontrar la leyenda que dice 10 por 10, ¿no? Entonces, con esto verifico que se ha asignado de manera correcta un mallado de 10 por 10. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Entonces ya he creado una división interna de la losa, lo cual crea un montón de nodos de contacto con mis elementos viga. ¿No? Bien. Ahora, vamos a cargar la losa. ¿Sí? Para cargar la losa, primero tengo que definir mis patrones de carga. Esto lo hicimos en la clase pasada. ¿Recuerdan? Vámonos primero a define, patrones de carga. Bien. Vamos a ver qué patrones tenemos ya para ya no tener que cambiar estos. Tenemos un patrón de sobrecarga muerta. Bueno, primero tenemos el de dead, que es el peso propio. Después tenemos un patrón de sobrecarga muerta, ya no tenemos que crear ese patrón. Un patrón de viva de entrepiso, del tipo live, tipo viva. Un patrón de viva de azotea. Y tenemos un par de patrones de fuerzas de viento. ¿Sí? Sale. Entonces, yo voy a quedarme con estos patrones de carga. Ya no voy a crear ningún otro patrón adicional. Y vamos a hacer el análisis solamente con cargas gravitacionales en este caso. Más adelante le pondremos cargas laterales a estas estructuras tridimensionales. Pero como implican un poquito más de cosas, pues bueno,
mejor no nos metemos en eso todavía. Ahorita vamos a dominar lo simple y después pasamos a las cosas más complejas, ¿no? Ahorita empezamos con análisis, en una estructura, que esto ya es una estructura más formal, ¿verdad? Pero puro análisis gravitacional, ¿sí? Puro análisis de cargas muertas y vivas, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ya tengo mis patrones, perfecto. Ok, ahora vamos a definir nuestras combinaciones de carga. Voy a define, bajo hasta encontrar combinaciones de carga y también ya tengo una serie de combinaciones de carga que yo definí para mi modelo pasado, ¿no? Adicionalmente tengo una combinación de carga llamada envolvente. Ya habíamos hablado de esta, ¿no? Voy a modificar para que veamos. Esta combinación de carga no es otra cosa que eh, la interpretación de los resultados máximos de todas las posibles combinaciones de carga que yo voy a tener, dados mis tipos de carga. ¿Sale? Entonces, en este caso, como nada más vamos a hacer análisis de cargas gravitacionales, todas las combinaciones de carga que involucren la carga accidental, que es viento, que si la consideramos en el ejercicio simple pasado, pues aquí no nos van a importar. ¿Están de acuerdo, no? Aquí solamente son las gravitacionales las que nos van a importar. Bien, entonces para que también tengamos eso en mente. Entonces estoy OK y OK. Ya están definidas mis combinaciones de carga de mi ejercicio pasado, ¿no? Ya no lo hacemos. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a proceder a cargar la estructura. Para cargarla, voy a empezar seleccionando todas mis losas, pero solamente todas mis losas que sean de entrepiso, no las de azotea, porque la de azotea va a tener una carga diferente, una carga tanto muerta, tanto de sobrecarga muerta, como una carga viva diferente. Entonces a esta le vamos a poner una carga diferente. Así que yo puedo pasarme a la vista en 3 dimensiones, rotar un poco el modelo y seleccionar todo, excepto el nivel superior. No importa que yo haya seleccionado elementos barra, ¿no? Lo que me importa aquí es que yo haya agarrado todas las losas del nivel 7 para abajo. O sea, todas excepto las de azotea. Teniendo seleccionadas estas losas, me voy a asignar. Ya no utilizo frame loads, que es lo que habíamos utilizado en ejemplos pasados. Ejemplos pasados habíamos puesto cargas directamente sobre las vigas, ¿no? O sobre las columnas. Ya no. Ahora vámonos a area loads. Y a partir de aquí SAP les va a distribuir. Bien. En area loads busco la opción que dice Uniform Shell. Vamos a ver también, en este curso vamos a ver Uniform Shell, Uniform to Frame, Surface Pressure y Wind Pressure. Vamos a ver esos cuatro tipos de aplicación de carga. Son de los más importantes realmente. Pero bueno, eh, y bueno, vamos a especificar por qué utilizamos esos en sus casos. En este caso vamos a utilizar Uniform Shell, que es justamente el que utilizamos cuando tenemos un elemento de cascarón que está dividido. ¿Vale? Entonces, damos clic. Vamos a seleccionar el patrón de carga que queremos utilizar. Permítanme. Ujú. Estoy viendo las cargas que vamos a poner, ¿eh? Que las tengo aquí anotadas. Ok, perfecto, perfecto.
Vamos a empezar con el patrón de sobrecarga muerta. ¿Sí? El sistema de coordenadas vamos a elegir el global. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los ejes estos globales, son los que están en azul, que vemos en la parte del origen del modelo. Solamente son Z hacia arriba, X hacia la derecha, Y hacia enfrente. Esos son los ejes globales. Y considerando esos ejes, vamos a elegir la dirección de la aplicación de la carga. Yo les decía, podemos utilizar gravedad o podemos utilizar en dirección Z, pero aquí tenemos que darle una dirección negativa. Entonces yo voy a elegir eso para ser muy explícito, SAP 2000. Voy a decir SAP en Z, que es hacia arriba o hacia abajo, dame una carga, una sobrecarga muerta de menos 246 kilogramos sobre metro cuadrado. Y se preguntan de dónde sale este 246. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder meternos en estas cosas. Pues de hecho, no es una clase realmente de análisis, ¿no? Esto es para que aprendan bueno, de análisis de cargas. Esto es más bien para que aprendan todas las herramientas de SAP 2000. Sin embargo, bueno, deben saber que las cargas muertas, sobrecarga muerta, se estima a partir de qué? Del peso de las instalaciones, peso a lo mejor de muros divisorios, ¿no? Peso de elementos no estructurales como puertas, cancelerías, acabados, este tipo de cosas pues van juntándose y van conformando la carga muerta, la sobrecarga muerta. Esto es adicional al peso propio de la estructura, ¿sí? Deben saberlo. Entonces tenemos 246 de cosas que no es el peso propio y adicionalmente de carga muerta SAP va a considerar solito el peso propio de la losa, dependiendo del peralte que le dimos y del peso volumétrico que le dimos al concreto. ¿Sí? Bien. Entonces, asignamos 246 y doy aplicar. Aplicar, ¿por qué? Porque todavía no quiero salir de esta ventana de asignación de cargas. Bien. Ahora, quiero darle una carga viva otra vez a todas las losas que tenía ahorita seleccionadas. Entonces, como quiero la misma selección que tenía anteriormente, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué dijimos que puedo utilizar? El icono que dice PS y tiene una flechita hacia arriba, ¿no? Es el Previous Selection. Entonces, oprimo Previous Selection, tengo otra vez todos los elementos que tenía seleccionados anteriormente y ya nada más cambio mi patrón de carga a viva entre piso, y la dirección Z igual, y a este le voy a dar una carga viva de 250 kilogramos sobre metro cuadrado negativo. Este 250, este sí, pues se puede decir explícitamente de dónde viene, pues viene de las tablas de cargas vivas que encontramos en las distintas normativas, ¿no? Yo les presenté en la clase 2, ¿no? Un ejemplito de una tabla donde venía como, dependiendo del uso de la estructura, vamos a tener una cuantía de carga viva que vamos a considerar, ¿no? Aquí vamos a poner la carga viva máxima, que son 250 kilogramos por metro cuadrado, considerando que esta edificación va a usarse para oficinas. Si fuese una edificación que se va a utilizar para, no sé, hospitales, no son las mismas cargas vivas, ¿vale? Si fuese para instituciones educativas, que bueno, estaría raro por la configuración, ¿verdad? Que esto fue una institución educativa, pero podría ser. Pero bueno, en ese caso tendría otra carga viva, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo del uso, es el valor que le vamos a asignar. Bien. Entonces, doy la magnitud, doy aplicar, ¿sí? Y listo. Ahora, ya terminé con la aplicación de las cargas gravitacionales a los niveles de entrepiso. Ahora vamos a pasar a los niveles de azotea. Así que selecciono todos los elementos losa de azotea. Todavía no salgo de mi ventana de asignación de cargas, fíjense. Y ahora le voy a dar aquí la sobrecarga muerta asociada a la azotea.
que va a ser, en este caso, 205 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿vale? Un poquito menos que la de entre el piso. Aplicar. Listo. Ahora, nuevamente, utilizo Previous Selection, cambio mi patrón de carga a viva de azotea y le doy una magnitud de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. También hablamos de esto, ¿no? Como las cargas vivas no son las mismas en azotea y en entrepiso, por las razones que ya hemos platicado, ¿no? Como realmente hay mucho menos mobiliario, es mucho menos común que haya gente ahí arriba, eh, debido a la inclinación, el intemperismo, muchas cosas, ¿no? Entonces, es por eso que le asignamos una carga viva significativamente menor. Y esto también lo encontramos en los distintos documentos de normativas. Ahora sí, esta es la última aplicación de una carga, así que puedo dar aplicar o bien puedo darle OK. OK, perfecto. Eh, Hasta ahora, ¿hay alguna duda o algún comentario? ¿Todo está más o menos claro? Qué bueno, sale. Entonces, pues si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa de 4 minutos, 3, 4 minutos, para que tomen agua, vayan al baño, lo que sea. Y enseguida estamos de regreso, compañeros. ¿Vale? Muchas gracias y enseguida regresamos.
Muchas gracias por la paciencia, por permitirme hacer estas pequeñas pausas. Yo creo que son beneficiosas para todos. Pero bueno, sí les agradezco. Vamos a continuar. Antes de correr el modelo, vamos a verificar un par de cosas, ¿no? Le hemos asignado las cargas a las losas. Entonces vamos a ver, o sea, vamos a seleccionar alguna losa de manera aleatoria. Vamos a verificar que sí tenga efectivamente las cargas asignadas. Empezamos con una azotea. Entonces, seleccione usted la losa que quiera azotea con clic derecho y váyase a la pestaña que dice Loads. Podemos observar que esta losa en particular tiene una sobrecarga muerta de 205. ¿205 qué? Kilogramo sobre metro cuadrado, ¿no? Pues aquí estamos en unidades de kilogramo metro. En sentido negativo, en Z. Y aparte también tiene una carga viva azotea de 100 kilogramos sobre metro cuadrado, negativo también, en Z. Esas son las dos cargas gravitacionales que yo le puse a las losas de azotea. Entonces, estamos bien por ese lado. Ahora, voy a seleccionar alguna losa a nivel de entrepiso. Esta, por ejemplo, el clic derecho. Le voy a la pestañita que dice Loads. Y verifico también. Esta tiene una sobrecarga muerta de 246 kilogramos sobre metro cuadrado, negativo. Bien. Y una carga viva de entrepiso de 250 kilogramos sobre metro cuadrado, negativo. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a verificar que esté el análisis en una estructura en 3 dimensiones y procedemos a correr nuestro modelo. Entonces voy a Analyze, opciones de análisis. Efectivamente, están habilitadas todas estas casillas que representan grados de libertad. Entonces, esto se trata de una estructura en el espacio, ¿no? Una estructura en 3 dimensiones. El análisis va a hacerse en las 3 dimensiones. Perfecto. Ok, listo. Voy a correr mi análisis. Otro análisis. Eh, Voy a pedirle que no corra las cargas, los casos de carga de viento que yo tenía, porque no le puse carga de viento en este caso. Entonces le voy a poner no correr a los que digan viento. Fíjense, los únicos que dicen correr es el caso de carga TED, sobrecarga muerta, viva entrepiso y viva azotea. Correr ahora. Si no, bueno, no nos pidió guardarlo en esta ocasión, pues porque partimos de un modelo previo, ¿no? Pero si usted estuviese haciendo esto desde el principio, pues entonces le pediría guardarlo. Vamos a empezar con la configuración deformada, ¿no? Así es como empiezo yo casi siempre. Voy a Display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava opción, la octava fila, dice Show Deformed Shape. Puedo seleccionar algún caso de carga o alguna combinación de carga particular. Como en este caso yo sé que este, las, los- las combinaciones de carga, una gran cantidad, de hecho la mayoría de las que se generaron porque yo tenía cargas accidentales, que eran las cargas de viento. O bueno, pues ya por eso ya no tengo aquí todas esas combinaciones, ¿no? Porque le puse en opciones de correr análisis que no corriera los casos de viento. Es por eso que nada más me ha dejado los casos asociados a cargas gravitacionales. Dentro de estos, yo sé que el más crítico va a ser esta carga, esta combinación de 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Voy a seleccionar esa. Aquí, como les repito, ya no hubo todas esas cargas accidentales, realmente ya no hubo necesidad de tener la envolvente, ¿no? Para cargas gravitacionales típicamente va a regir
una combinación de este estilo. Cuando estamos con puras cargas gravitacionales. Entonces selecciono mi combinación, ok, y listo. Tengo entonces mi configuración deformada de la estructura, que nuevamente yo sé que se ve muy deformada, pero es una exageración de SAP 2000. La realidad es que no es una deformación tan grande. Además, si yo me voy, por ejemplo, hasta el nodo superior de la columna hasta abajo, me voy a las columnas hasta abajo, ¿no? Y me posiciono en el nodo superior de la columna, yo voy a poder observar cuánto se deforma ese nodo, que deben de estar de acuerdo. Las columnas hasta abajo deben de tener las mayores deformaciones entre todas las columnas, ¿no? Bueno, aquí estoy en una columna de extremo. Probablemente las centrales tengan más deformación, pero aún así me sirve bastante bien para ejemplificar lo que quiero ejemplificar, que es que las deformaciones no son muy grandes. Fíjense, la deformación en U3, que es realmente el sentido eh, vertical, es de 0.0004 metros. ¿Eso qué es? Medio milímetro, menos de medio milímetro. 0.4 milímetros. Realmente, a pesar de que se ve aquí muy fea la cosa, porque estoy de acuerdo que esto se ve, si nosotros viésemos una edificación así en la vida real, se ve feísimo, ¿no? Esto se ve mal construido, claramente, ¿verdad? Pues es una exageración de parte de esa, ¿no? La realidad es que las deformaciones no son tan grandes. Bien. Ahora, vamos a ver momentos, que este es bueno, elementos mecánicos que involucran momentos, ¿no? Cargas axiales, momentos portantes en un sentido y en otro sentido. Este es pues, para lo que queremos hacer el análisis, para encontrar esto. Y vamos a responder una de las preguntas que llevó a cabo un compañero suyo en la clase pasada, que es, ¿qué es un momento 3 y qué es un momento 2? ¿No? Y de paso vamos a ver por qué no solamente hay momento 3 y 2, sino que también hay cortante 3 y 2. ¿Sí? Sale. Primero vamos a ver cómo visualizarlos y luego vemos eh, qué es cada uno de esos. Así que para visualizarlos voy a habilitar la pestaña de la derecha. Me voy a Display, mostrar fuerzas y esfuerzos. En el submenú elijo elementos barra. ¿Sí? Vamos a elegir la misma combinación de carga, 1.2 de muerta más 1.6 de viva. Y pues bueno, vamos a empezar con momento 3.3. ¿Vale? Ahorita empezamos, y ahorita vemos qué es momento 3.3. Aplicar y doy OK. Sale. Entonces podemos observar cómo tenemos aquí pues, algunos diagramas de momento en nuestros elementos columna y nuestros elementos viga. Si yo doy clic derecho sobre algún elemento, ya sea columna o viga, se va a desplegar la información referente a esos elementos mecánicos. Aquí, ¿qué me dice? Que tengo la combinación 1.2 de muerta más 1.6 de viva. Entonces, aquí, si yo quisiera agarrar otra combinación, también podría hacerlo. Le podría pedir elementos mecánicos para, para pura carga de peso propio, por ejemplo. Pero bueno, estamos en 1.2 de muerta más 1.6 de viva. Ahora, aquí tengo cortante 2, V2, y momento 3. Y yo puedo pedirle en vez de eso el cortante 3 y el momento 2. Y también puedo pedirle yo la carga axial y la torsión. Ok. Entonces, con estos valores, ustedes, ustedes van a diseñar. ¿Vale? Ustedes van a tomar este valor de carga axial, el momento en un sentido, el momento en el otro sentido, y pues diseña una columna a flexocompresión biaxial, ¿verdad? Porque tiene compresión, tiene momento, o sea, es flexo, compresión, y la flexión está en los dos sentidos, porque el momento, fíjense, tiene momento 3 y tiene momento 2. Tiene momento en los dos sentidos, entonces tiene flexocompresión biaxial.
Bien, ¿sale? Entonces, por eso que yo les estoy diciendo, pues ya pueden empezar a deducir que, bueno, los momentos 3 y 2 son simplemente momentos que giran respecto a un sentido y respecto al otro sentido, ¿no? Pero, ¿qué sentidos son estos, no? Igual con los cortantes. Cortante 3 y, que es este, y cortante 2 que es este, son simplemente fuerzas cortantes que están actuando en un sentido y en el otro sentido, ¿sí? Para ver en qué sentido nosotros tenemos que observar algo que se le conoce como ejes locales de la sección, ¿sí? Fíjense. Vamos a ver, ¿qué columna teníamos aquí hasta arriba? Tenemos la columna del nivel 7-8. Entonces, vamos a verla. Voy a define, section properties, frame sections, columna 7-8. Voy a pedir que me muestre la columna. Esta es nuestra columna hasta arriba. Entonces, fíjense cómo aquí me marca un sistema de ejes en mi sección. Me dice de aquí, bueno, así como lo estamos viendo, verticalmente está el eje 2 en mi columna y lateralmente está el eje 3. Entonces, permítanme, voy a abrir una hojita para que podamos hacer unos dibujitos y explicar eh, qué es M1 y M2 ya con todo esto que estamos viendo. Entonces, tenemos esta sección ahorita que dice eje 2 es aquí y dice eje 3 es acá, ¿verdad? Si yo veo esta, digamos, en 3 dimensiones, vería algo así. La columna con su altura, algo así. Y representando estos mismos ejes en esta vista, pues tendría mi eje 2 para acá y mi eje 3 para acá. ¿Sale? Ok. Así que el momento 3 es aquel que va a girar alrededor del eje 3. Nos va a girar alrededor de este eje local 3. Ese es mi momento 3. Y es el que nosotros estamos observando ahorita en SAP 2000, con el que estamos observando ahorita que yo tenía el SAP 2000 compartiendo. Lo primero que yo le pedí fue el M3, ¿verdad? Y es justamente este, el que gira alrededor del eje 3. Y el momento 2 es el que gira alrededor de mi eje 2. ¿Sí? ¿Sí? Cortantes. El cortante 2 es el que actúa en el sentido del eje 2, este sería mi cortante 2, y mi cortante 3 es el que actúa en el sentido del eje 3. Estos son los elementos mecánicos que estamos viendo en SAP 2000. ¿Sale? Bien. ¿Y qué pasa con las vigas? Voy a regresarme a SAP. Aquí, fíjense otra vez. El título de la pestaña dice que yo le estoy pidiendo momento 3-3. Y pues claramente vemos que las vigas tienen aquí una distribución de momentos, ¿no? Todas las vigas. Todas las vigas tienen distribución de momentos. Voy a hacer un zoom.
Fíjense, como tanto las vigas que están en una dirección como en las vigas perpendiculares tienen momentos, ¿sale? A lo mejor estas vigas que están aquí no se ven mucho, pero por la escala, porque tenemos realmente un momento bastante pequeñito en estas vigas y porque tengo activada esta vista. Pero todas las vigas, ahorita tal cual, tienen su momento en pantalla. Podemos observar. Vamos a ver la sección de una viga. Define, Section Properties, Frame Sections. Vamos a ver la viga T2, por ejemplo. Observen. Observen la distribución de ejes locales de la viga. Me dice que hacia arriba es 2 y lateral es 3. Entonces, voy a irme otra vez al PowerPoint y vamos a dibujar esto también. Voy a borrar esto. De columnas. En vigas tenemos algo así. Eje 3. Algo así es lo que acabamos de ver nosotros. Sí, me preguntan, ¿cuál usaríamos para diseñar? El más crítico. En cuanto a momentos, sí, utilizaríamos realmente la envolvente, ¿no? Cuando tenemos cargas accidentales, recuerda usted que hicimos una combinación de carga que decía envolvente. Este envolvente lo que va a tomar es justamente el mayor de los valores absolutos de todas mis combinaciones de carga. Y es lo que va a mostrar. Aquí estamos teniendo solamente cargas gravitacionales. Entonces ya sabemos que la combinación de una carga muerta más una carga viva afectadas por un factor va a ser lo más crítico, ¿sí? Entonces, derivado de esto, pues tenemos nosotros todos nuestros momentos, ¿no? ¿Sí? Tenemos todos nuestros momentos en mis elementos. Estos momentos son los que vamos a utilizar para diseñar, ¿sí? Los derivados de esta combinación, en este caso particular, que solo estamos tratando con cargas gravitacionales. Si lo que usted me está preguntando es, bueno, pues esta viga tiene un momento diferente que esta viga, entonces, ¿cuál de los dos utilizo? La realidad es que ahí tendría que hacerlo de manera individual. ¿Por qué? Porque estas vigas son de dimensiones diferentes que estas vigas. Entonces, cada uno. Si ahora lo que usted me está preguntando es, bueno, eso es cuando son vigas diferentes, pero esta viga de azotea y esta viga de entrepiso son de las mismas dimensiones, pero como la carga de azotea es menor que la carga de entrepiso, pues el momento de la viga de entrepiso es mayor. Entonces, ¿cuál utilizo? Ahí sí, yo diría, utilice el de la viga de entrepiso, que es el más crítico, ¿no? Es el más desfavorable, ¿vale? Eso es en cuanto a vigas. En cuanto a columnas, ahí fíjese que pasa algo curioso. Ahí no es tan simple de identificar. ¿Por qué? Porque en columnas no podemos simplemente decir, a ver, ¿cuáles son qué es la carga principal en columnas? Carga axial, ¿no? Lo que los aplasta. Entonces yo digo, bueno, de todas las columnas, la que tenga la mayor carga axial. No podemos simplemente decir eso, ¿no? Ahí el fenómeno combinado de carga axial con los momentos que actúan es muy variado. Entonces podemos tener que una columna con cierta combinación de carga axial y momento en un sentido, aunque no sea la carga axial máxima, resulte en ser la columna crítica. ¿Sale? Entonces, ahí para el caso de columnas, yo lo que le recomiendo es que divida, podría dividir, por ejemplo, en columnas centrales, que son en las que predominan las cargas axiales y los momentos son un tanto menores, y analiza entre estas la más crítica. Y ahora se va a las columnas extremas, que en esas predomina más
los momentos, no hay tanta carga axial a lo mejor, porque tiene menos área de soporte, ¿verdad? Pero hay más momento. Entonces, de las extremas, analiza la más crítica, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. No sé si he respondido su pregunta. Si no, lo planteamos de otra manera. No, por nada, por nada. Gracias a usted por preguntar. Muy bien. Entonces les decía, estos son los ejes locales en vigas, ¿no? Si yo pongo esto otra vez en una vista isométrica, sería mi viga, con ¿qué? Sus ejes locales. Yo le acabo de pedir ahorita a SAP el momento 3, que ustedes pueden deducir de lo que acabamos de ver en columnas, que es el momento que gira alrededor del eje 3. Pues fíjense, este momento es el momento flector típico que encontramos en las vigas, el que va a provocar el pandeo de las vigas así, ¿no? En la deflexión por, por gravedad. Pero realmente pensar en un momento flector en vigas que gira alrededor de 2, pues no es tan común, ¿no? O sea, ¿se imagina usted que la viga se pandee, digamos, así? O sea, en el sentido lateral, pues no es tan común, ¿no? Al menos en vigas de concreto, así como lo estamos haciendo. Entonces, si yo le pido a SAP el momento 2 en vigas, pues más vamos a seleccionar una viga. Ahí está. Aquí tengo el momento 3. Fíjense, tiene una magnitud máxima de 4.534 kilogramos por metro. Ahora voy a cambiar y le voy a pedir el momento 2, que ya vimos pues, la diferencia. Momento 2, 100 kilogramos por metro. Es minúsculo, muy pequeñito. Realmente la actividad o el efecto flector en ese sentido de la viga es muy poco, ¿no? Entonces, pues nosotros no vamos a diseñar para ese. Yo en vigas voy a diseñar para el momento M3, ¿sí? Casi siempre, ¿sale? Entonces, por eso que muchas veces cuando yo muestre los resultados del análisis y vemos momentos, lo primero que voy a mostrar va a ser el momento 3, ¿sí? Que va a ser el momento flector dominante en mis elementos viga, ¿sale? Entonces, bueno, con esto estoy respondiendo la pregunta también del compañero que la clase pasada me decía, pero es que yo tengo la duda de qué es momento 2 y qué es momento 3, ¿no? Es una duda perfectamente válida, no está para nada muy claro, el SAP 2000, ¿no? O sea, es algo que pues, yo creo que la mayoría, incluso hacen modelos y aún así tienen esa duda y se la guardan, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta, ahora ustedes ya saben cuál es la diferencia y pues bueno, ya con esto pueden seguir adelante con sus diseños y tomar sus decisiones. ¿Bien? Ok. Eh, perfecto. Entonces, pues con esto daríamos por concluido este ejemplo. Este edificio en particular lo vamos a guardar y lo vamos a utilizar para algunas clases posteriores, ¿sale? Todavía no decido si va a ser solamente para el diseño, eh, para ver el módulo de diseño de SAP, porque deben de saber que SAP no solamente nos da el análisis. Yo ahorita en este momento casi le podría pedir a SAP, dame el diseño de concreto y me va a dar la cuantía de acero, ¿no? Pero tengo que explicarles algunas cosas antes de que lleguemos a eso, ¿no? Entonces, vamos a guardar este modelo para eso y posiblemente vayamos a utilizar este mismo cuando veamos análisis sísmico convencional y análisis sísmico con aislamiento de base. Entonces, yo creo que usamos este para, pues para ya no ser uno igualito, ¿no? El chiste es que veamos cosas nuevas siempre, ¿no? No tiene ningún sentido
que en las siguientes clases yo les modele una estructura como esta otra vez. ¿Para qué? ¿No? Si ya lo vimos una vez. Ya no ganarían tanto con eso. Entonces, bueno, quería comentar eso para que si lo tienen, guárdenlo bien y lo utilizaremos posteriormente. Eh, ¿Hay alguna duda o algún comentario? Ya no hay nada adicional, ¿no? Perfecto. Entonces, pues vamos a empezar a platicar sobre los elementos de armadura. Cómo modelar armaduras en SAP 2000. ¿Sí? Bien. Entonces voy a empezar a platicarles esto, ¿no? Guardamos este y hacemos un nuevo modelo. Ahorita empezamos a trabajar. Las armaduras son elementos, o son más bien estructuras, que tienen configuraciones típicamente triangulares. Pueden observar un ejemplo justamente aquí, en este templete de SAP 2000. Fíjense, como tenemos configuraciones triangulares. Y está formada por una cuerda superior, que es más, voy a habilitar este modelo, a manera de ejemplo. Está formada por una cuerda superior, una cuerda inferior, diagonales y en ocasiones montantes, que son elementos pero verticales. De tal suerte que tenemos típicamente configuraciones triangulares. Bien, estos elementos, perdón, estas estructuras soportan cargas principalmente en los nodos. O sea, cuando yo voy a cargar mis armaduras, tengo que aplicar la carga directamente sobre los nodos. Ya estos puntos, por ejemplo. Un error no es muy común, la verdad. No, de hecho, yo no lo he visto. Es algo bastante entendido que no se debe de hacer. Pero un error sería colocar en una armadura una carga, digamos, a lo mejor en la mitad de la longitud de alguno de mis elementos, por ejemplo, en vez de un nodo. Esto está mal hecho. ¿Y por qué está mal hecho? Bueno, porque el hecho de yo ponerle cargas en los nodos y el hecho de que sea una configuración triangular permite que en general todos los elementos de la armadura trabajen solamente a compresión o a tensión, es decir, solamente a carga axial. ¿Vale? En otras palabras, en las armaduras no vamos a tener elementos que tengan flexión o que tengan mucha flexión. ¿Sí? Va a ser despreciable. Entonces, bueno, esto hace o esto permite que sea simple el diseño de las armaduras, que sean estructuras robustas, o sea, que a pesar de ser ligeras, me ayuden a solucionar eh, problemas de claros muy grandes, por ejemplo. Una estructura que es bastante más ligera que, por ejemplo, si quisiéramos poner una viga maciza en vez de eso. Si una armadura me lo soluciona. Con algo mucho más ligero, probablemente más rápido de instalar, porque el acero, muchas veces las armaduras son de acero, a veces son de madera, ¿no? Pero muchas veces son de acero. Pero la instalación de estructuras de acero y la fabricación es relativamente rápida. Entonces, bueno, tiene bastantes ventajas el uso de este tipo de estructuras. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, en esta clase, ahorita vamos a empezar nada más a platicar. En la siguiente ya empezamos bien con el modelado, ¿no? Nada más les quería comentar pues, algunas cosas. Uno es justamente dónde aplicar las cargas, esencialmente en los nodos. Otro es la configuración triangular que tiene las armaduras. Y uno más, que es bastante interesante en mi opinión, y si alguno de ustedes tiene una opinión diferente, eh, con mucho gusto le escucho porque he escuchado gente pues, que no está de acuerdo conmigo en esto. Ya esta es una discusión de mí con algunos colegas, algunos están de acuerdo, algunos no, incluso en foros ahí me meto y está en la misma discusión. Sobre si debemos liberar o no momentos en los extremos de mis armaduras. Porque yo les dije que
típicamente estos elementos pues trabajan solamente a carga axial. Yo en SAP 2000 le puedo decir explícitamente, quiero que este elemento solamente soporte carga axial. Libérame los momentos, los extremos. O sea, cuando libera los extremos, crea ahí una articulación y no permite que pase momento a través de ese elemento. Yo le puedo decir a SAP 2000 eso. Y esto sí es algo que veo en algunos modelos en ocasiones, ¿no? Como gente pues libera los momentos siempre que son armaduras. Entonces aquí es donde viene la disyuntiva, ¿no? Y donde, si alguno de ustedes tiene una opinión, pues estaría interesante. Que la realidad es que, a pesar de que sean armaduras, pues no siempre, yo opino, que no siempre podemos liberar los momentos. Eso va a depender de la conexión que tengamos. Cuando tengamos, por ejemplo, una conexión soldada, yo no veo cómo podamos realmente liberar momento y esperar que eso sea la realidad de la armadura. Una soldadura, algo soldado, ¿cómo le hace para girar, no? Siempre va a tener que haber ahí, pasar ahí algún momento si es que existe. Claro, si tiene una configuración triangular, muy probablemente sea un momento pequeño, pero pues va a estar ahí. No puedo pensar que algo que está soldado no pase momento. Entonces, es lo que yo les digo, ¿no? Va a depender de cómo esté la conexión de mis elementos. Si tenemos conexión soldada, pues yo les diría, no liberen momento, porque no es realista eso. Si tenemos conexión, pues atornillada, y ahí, dependiendo del tipo de conexión, ahí sí podríamos, considerar a lo mejor la liberación del momento, y pues ya eh, le pediríamos a SAP que en los extremos me ponga una articulación, ¿no? Muy bien, entonces estas son las consideraciones básicas. Ya con esto que les he platicado, básicamente podemos crear muy, muy rápidamente una armadura, ¿no? No hay realmente mucho más para que eso con estas armaduras, sobre todo con esta primera que vamos a ver, que va a ser una armadura plana y después vemos una armadura ya en el espacio, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda? No, perfecto. Entonces yo creo que aquí le dejamos la clase de hoy y la siguiente clase, que es el domingo. Ahora sí nos arrancamos con directamente modelando armaduras, ¿sale? Les agradezco mucho a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos domingo, compañeros. Hasta luego. Gracias a usted. Gracias.